Hola público en general, mi nombre es Lenny Luis Valderrama Iñape, soy estudiante de la carrera de Administración de Negocios Bancarios y Financieros de cuarto ciclo. En este video voy a hacerles sobre dos trabajos que me dieron de mi clase de curso de Finanzas 2, a lo cual le voy a hacer paso por paso con las fórmulas exactas que nos pide el profesor. Continuamos. Bueno, a continuación tenemos esos dos ejercicios, lo cual les voy a explicar cómo yo lo he resuelto con las fórmulas que nos piden. El primer ejercicio que nos da es un problema. Suponga que la tasa libre de riesgo es de 4%, la prima de riesgo del mercado es de 8.6 y una acción particular tiene un coeficiente beta de 1.3 con base en el CAM. ¿Cuál es el rendimiento esperado de esta acción? ¿Cuál sería el rendimiento esperado si el coeficiente beta fuera el doble? Bueno, claramente aquí nos da dos preguntas, lo cual debemos tener dos respuestas. En la primera pregunta le voy a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos, que es el 4%, que vendría a ser el 8% y el 1.3. Como ya sabemos, la tasa de riesgo, la tasa libre de riesgo es de 4%, que vendría a ser el RF. La prima de riesgo de mercado es de 8.6. Ya está. Y una particular tiene una coeficiente beta que es de 1.3. Bueno, ahora sí nos basamos de frente a la primera pregunta. ¿Cuál es el rendimiento esperado de esta acción? Para sacar la respuesta de esto debemos tener en cuenta la fórmula que nos pide del rendimiento esperado. Una vez de esto, en este ejercicio solamente es fácil, solamente es colocar, reemplazar los números con la letra de la fórmula. Por eso debemos seguir paso por paso. Claramente acá vemos que el RF vendría a ser el 4%, reemplazamos acá el 4% más la beta, que vendría a ser 1.3 por, entre paréntesis, 8.6. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la beta con la prima. La prima es la diferencia del rendimiento del mercado menor. Y la tasa libre de riesgo, eso se suma con el resultado de estos dos. Por ejemplo, sacamos. Para resolver todo ejercicio, cuando hay signo de multiplicación y hay signo de suma, lo primero que se hace es multiplicar. Entonces, debemos seguir las reglas. Multiplicar el 1.3 por el 8.6, que vendría a salir 11.18. El 11.18 baja y pasa a sumar con el 4%, que vendría a ser esto. Con la tasa libre de riesgo, 4%, que sale el resultado de 15.18. Esto vendría a ser el rendimiento esperado, como lo tenemos marcadito acá. Bueno, ahora la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál sería el rendimiento esperado si el coeficiente beta fuera el doble? Bueno, para que lo llegue a entender lo voy a hacer de nuevo. Bueno, acá tenemos el coeficiente beta, vendría a ser el 1.3. Entonces, hacemos igual. Damos clic en que es la beta. Esto, le sumamos, como nos pide el doble, le ponemos de nuevo esto y nos da 2.6. ¿Cuál sería el rendimiento esperado si el coeficiente beta fuera el doble? Bueno, de nuevo sacamos le ponemos doble clic y acá hacemos clic. Ya, bueno, como nos pide eso, lo ponemos es igual, que vendría a ser el 4%, como nos pide la fórmula, más, ya no ponemos el 1.3 porque acá nos pide si el coeficiente beta fuera el doble, vamos con el doble, que es 2.6, más por, entre paréntesis ponemos, y que nos pide es la prima del riesgo de mercado 8.6, que vendría a ser esto, y cerramos paréntesis. Y eso nos da el resultado de 26.36. A esto le redondeamos porque sería muy largo anotarlo así. Ya. Y eso sería el resultado, mi gente. Eso sería todo. 26.36, mi gente. Bueno, ya hemos terminado con el primer ejercicio. Ahora nos pasamos con el segundo. Bueno, en el siguiente ejercicio que tenemos acá presente es que nos pide lo siguiente.
Supongo que las acciones de Water Corporation tienen una beta de 0.80. La prima de riesgo del mercado es del 6% y la tasa libre de riesgo es del 6%. Los últimos dividendos de Water fueron $1.20 por acción y se espera que los dividendos crezcan de manera indefinida a 8%. Hoy en día las acciones se venden a $45 por unidad. ¿Cuál es el costo capital accionario de Water? Además de la información proporcional al problema anterior, suponga que Water tiene una meta de razón de deuda capital que es el 50%. El costo de su deuda es del 9% antes de impuesto. Si la tasa de impuesto es de 35%, ¿cuál sería el CPC? Bueno, como vimos en el anterior ejercicio que hemos resuelto, acá se aclara ver que primero que debemos sacar los datos que nos pide, como la beta que viene a ser 0.80, la prima de riesgo que es del 6%, la tasa libre de riesgo que es el 6%, que eso vendría a ser la fórmula de esto. De todo esto vendría a ser la fórmula este. Y aquí cambiamos de la letra por los números. Pasamos al 6% que vendría a ser más la beta entre paréntesis, pues multiplicando entre paréntesis 6%. El primero se multiplica el 6% con el 0.8 por el 6%, que viene a dar el resultado, y ese resultado se suma más el 6%, que vendría a salir el resultado de rendimiento esperado, el 10.8%. Yendo a esto, le ponemos acá como que una vez de eso ya está, nos vamos a la siguiente pregunta que nos pide. La siguiente pregunta que nos pide es sobre si la UAT tiene una razón de deuda capital 50% el costo de deuda capital es impuesto, ¿cuál es el CPC? Bueno, acá cálculo del CPC. Esta es la fórmula del CPC. Aquí tenemos los datos que nos da de la empresa, que es el 50% en deudas y en capital. El CAD es del 9% y el tax es el 35%, que vendría a ser como la tasa de impuesto. Una vez ya todo hecho, nos pasamos a la fórmula. Todos los números que tenemos acá en la fórmula le pasamos acá. Y ese, el resultado de esto vendría a ser el 9.5 de CPC. Viendo esto, como tenemos un lado del 50%, que no vendría a ser para deuda de capital, que ante el impuesto, el 0.33 y el 0.67, dado la suma, vendría a ser el 100%, pero acá sale a 1%. Pero el CPC viene a ser el 9.15% que nos pide del problema. Eso sería todo. Gracias.